The minimum wage has to go up. Vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. He decidido aumentar el salario mínimo al 50%. No one who works full-time should have to live in poverty, and raise the federal minimum wage to $9 an hour. Todo el mundo quiere ganar más, llegar a fin de mes más tranquilo, poder disfrutar una cena afuera, ahorrar un dinerillo extra. Debido a este deseo, los políticos que no pueden dejar de rascar ningún voto, tratan de ganarse el favor de los más vulnerables imponiendo leyes de salario mínimo. Pero, ¿y si te digo que esto realmente no es tan bueno como parece? Veámoslo. El salario mínimo moderno surgió a finales del siglo XIX en Nueva Zelanda y Australia, como un intento de proteger a ciertos grupos considerados vulnerables. Pero pronto dejaría de ser una herramienta técnica para convertirse en una bandera política, una forma elegante de comprar votos disfrazado de justicia social. El aumento del salario mínimo mensual obligatorio a partir del 1 de mayo en un 2% de incremento. Eso es lo que pasaría aquí si hubiera un gobierno capitalista, ¿ves? Ahora bien, el salario mínimo a partir del 1 de mayo, decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Creo que nadie en su sano juicio negaría el desastre causado por las políticas socialistas en Venezuela. Aunque el salario mínimo no fue el único factor que condicionó el colapso del país, fue una política clave en este camino. Otro ejemplo de cómo el salario mínimo afecta a aquellos que prometen ayudar es el caso de España. En el 2019, el gobierno de PSOE Podemos subió el salario mínimo interprofesional de 736 a 900 euros mensuales, un aumento del 22%. El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977. Y la explicación es clara: un país rico no puede tener trabajadores pobres. El resultado, según estudios del Banco de España, esta medida provocó la pérdida de entre 90.000 y 175.000 empleos. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Cuando el precio del trabajo se impone por ley por encima del equilibrio natural, los empleadores tienen que dejar de contratar. Se genera un exceso de oferta, más gente queriendo trabajar para menos puestos de trabajo disponibles. Y los que más sufren estas medidas generalmente son gente joven con menos experiencia y poca formación laboral. Porque hay que decir las cosas claras, un salario mínimo por ley no te garantiza tener empleo, solo te prohíbe trabajar por debajo de cierto margen. Y pues si tu trabajo no vale ese mínimo, simplemente no consigues empleo y punto. Pero estas medidas no solo afectan al trabajador, muchos pequeños negocios no pueden asumir los nuevos costes, por lo que se ven obligados a despedir, a atender a menos personas, reducir el número de operaciones e incluso muchos llegan hasta cerrar. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Principalmente las grandes empresas, que sí pueden absorber el golpe mientras los demás se quedan en el camino. Pero ¿estas leyes de salario mínimo se aplican a todos los países? Pues no todos caen en esta trampa populista. Suiza, por ejemplo, no tiene salario mínimo nacional. Aún así, sus ingresos siguen siendo de los más altos del mundo, como es el caso también de Dinamarca y Noruega, que tampoco tienen salario mínimo legal general. ¿Y qué tienen en común estos países? Pues un altísimo nivel de vida y un nivel de desempleo muy bajo. Siendo esto un ejemplo de que cuando el mercado es libre y competitivo, los salarios tienden a subir de manera natural, sin que ningún burócrata en Bruselas los ordene. Pero ¿no hay estudios que demuestran que el salario mínimo realmente no destruye empleo? Pues sí, y es bueno mencionarlo. En 2021, David Carr ganó el Premio Nobel de Economía por un estudio de 1992 donde encontró que una subida del salario mínimo en Nueva Jersey no redujo el empleo en los restaurantes de comida rápida. Esto nos dice algo importante: el impacto del salario mínimo no es igual en todos los contextos. Depende de factores como el tipo de industria, la región, el nivel de desarrollo, etc. Por eso, estudios como los anteriores son realmente importantes para entender cómo el salario mínimo afecta a la creación de empleo y a la calidad de estos. Pero, ¿realmente esto le importa a los políticos? Pues nos están demostrando que verdaderamente no les importa. Al final, en la política depende muy poco de los resultados, sino de la narrativa.
Los datos macroeconómicos pues son aburridos, no ganan votos, no ganan elecciones y no te dan nada. En cambio, hablar de subir el salario mínimo, de proteger a los más desfavorecidos, de mejorar la calidad de vida, suena bien, es fácil de entender, da esperanza, a todo el mundo le gusta. Y por tanto quiero darle las gracias a Comisiones Obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros. Creo que es un hito muy importante para nuestro país. Y si por el camino unos cuantos cientos de miles de personas se quedan sin trabajo, otros miles de negocios quiebran, pues muy mala suerte. Lo más que te vamos a dar es una paguita y ya está. Así también nos tienes que votar porque somos los que te están ayudando. O sea, 2 pájaros de un tiro. Es que es un negocio redondo. Pero tú podrías decir, bueno, Adrián, pero es que, imagínate, si no ponen leyes de salario mínimo, ¿cómo haces para que las empresas paguen más y la gente gane más y viva mejor? Pues mi querido súbdito, es bastante sencillo, la verdad. Ahorro, capitalismo y trabajo duro. En lugar de fijar precios por decretos, los políticos por una vez en su vida podrían eliminar los impuestos al trabajo que afectan directamente al salario neto, reducir la burocracia que ahoga al pequeño empresario, abrir el mercado, reducir privilegios y fomentar la competencia. Porque cuando hay más inversión, más empresas, más oportunidades, los salarios suben de manera orgánica sin necesidad de ninguna ley mágica. Como siempre, lo importante aquí no son los resultados, es el discurso que le vendes a las masas para ganar las próximas elecciones. ¿Estás de acuerdo con que exista salario mínimo legal? Si estás de acuerdo, ¿cuánto crees que debería ser el mínimo? Deja tus respuestas en los comentarios, te estaré leyendo y debatiendo. Pues eres más que bienvenido a refutarme si quieres que lo que estoy diciendo es falso y con gusto te responderé. Por último, si te gustó, dale like y comparte este video. Estaremos subiendo más contenido de economía, política y filosofía.